llamamos el invencible dólar de Doña Rosa. Es gente que simplemente ve cuántos dólares tenía, si tengo más, gané plata, y si tengo menos, perdí. Asesores financieros quizás te han hablado de este error, que es comparar el dólar, el rendimiento en dólares con la inflación de los Estados Unidos. ¿Cómo medir el rendimiento de tus inversiones? ¿Lo hacemos en pesos? ¿Lo hacemos en dólares? Bueno, esto es una pregunta que a menudo surgen con los inversores, porque claramente cuando uno invierte tiene que saber cuál es la vara que va a usar para medir el retorno de sus inversiones. Muchos ALICs, muchos brokers por ahí te esconden un poco cómo saber cuánto está rindiendo tu cartera, o te hacen ver más cuánto rinde un activo en particular, para que de esa manera te incentive a generar más operaciones y generar más comisiones. Pero como inversores lo que nosotros tenemos que saber es cómo le está yendo a nuestra cartera como un todo. Y una vez que entendimos esto de tener que ver la cartera como un todo, pasamos a la siguiente pregunta y es, ¿cómo lo mido? Mucha gente por ahí dice, lo medimos en dólares. Otra gente por ahí lo mide simplemente en pesos, lo medimos con la inflación. Bueno, en el día de hoy vamos a ver cuáles son los distintos errores que cometen los inversores a la hora de pensar en cómo ver el retorno de su cartera. Y claramente si no sabes hacia dónde querés ir, no vas a obtener ningún resultado. Esto es como un equipo de fútbol que muy lindo, hacen pases, hacen tiki-tiki por todos lados, pero nunca patean al arco. Y si no patean al arco y no hacen goles, no van a ganar. Bueno, lo mismo pasa con tus inversiones. Entonces, para saber cuál es ese arco en el que tenemos que convertir, cómo tenemos que hacer, vamos a ver en el día de hoy estos 4 niveles que podemos tener en cuenta a la hora de invertir y de medir el rendimiento de nuestras inversiones. Así que, sin más preámbulos, vamos con el primero. Y antes te anticipo que el tercero es en el que hasta gente con maestría en finanzas piensa que está midiendo bien sus rendimientos, pero lo está haciendo mal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el primero. El nivel 1 es comparar retornos en pesos. Este digamos que es el nivel más básico. Hay gente que por ahí nos contacta y nos dice, no, sí, pero yo gané, no sé, con el auto que vendí, porque yo lo compré a 10 millones de pesos y lo vendí a 13 millones de pesos. Pero claro, esa persona no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. El poder adquisitivo del dinero de esos 10 millones de pesos muy probablemente no sean lo mismo que los 13 millones de pesos, salvo que lo haya vendido en un plazo muy corto. Si compraste un auto hoy a 10 millones de pesos y en un mes lo vendés a 13, y sí, claramente obtuviste un buen retorno. Ahora, cuando amplías ese horizonte, y bueno, ya tenés que empezar a tener en cuenta cuánto fue la inflación durante ese mismo tiempo, el costo de oportunidad de otras inversiones similares, que quizás el riesgo era menor que en ese tipo de operación. Entonces, este es un nivel muy básico. Si estás en estas columnas hace muchos años, seguramente no incurrís en ese error. Pero queríamos arrancar con eso porque lamentablemente hay mucha gente que tiene muy poca educación financiera y a la hora de evaluar el rendimiento de sus inversiones solamente compara cuánto fue el rendimiento en pesos. El segundo nivel de error es lo que nosotros llamamos el invencible dólar de Doña Rosa. Es gente que simplemente ve cuántos dólares tenía, si tengo más, gané plata, y si tengo menos, perdí. Tengo 10.000 dólares, ahora tengo 10.500, gané plata, ahora tengo 9.500, perdí plata. Bueno, acá de nuevo, el error es muy parecido al que estábamos viendo en el nivel 1. O sea, en el nivel 1 hablábamos de que nos olvidamos del valor tiempo del dinero. Y acá también, simplemente que bueno, como lo hacemos en dólares, parece un poquito más sofisticado. Pero claramente también tenemos que evaluar el costo del dinero en el tiempo en dólares. Y acá yo siempre pongo un ejemplo, no es por hablar ni bien ni mal de una época política, sino que un peso era un dólar y es más fácil de recordar el precio de algo. En el 97 mi familia estaban comprando un Renault Twingo, bueno, ahora es célebre por Shakira y Piqué, que valía 7.500 pesos, que en aquel momento eran 7.500 dólares. Cuando vos eso lo convertís al valor de hoy, al precio que hoy tiene, ya no está el Twingo, pero supongamos un Renault Kwid que está en torno a 21 o 22 millones de pesos, cuando vos haces la conversión, eso te da que hoy ese auto vale aproximadamente 19.500 dólares. Sí, escuchaste bien, algo que en el 97 salía 7.500 dólares, hoy sale 19.500. Eso te da una inflación de 160% en dólares. ¿Ves cómo los dólares del 97 no son comparables con los dólares de hoy? Entonces, solamente comparando cuántos dólares tenías antes y cuántos dólares tenías ahora, no alcanza para poder
medir el rendimiento de tus inversiones. Pero vamos ahora con este que te anticipaba, que es uno que hasta gente con maestría en finanzas se equivocan, que es el nivel 3. En el nivel 3 estamos hablando de un dólar sofisticado. Y este es un error en el que incluso gente con maestría en finanzas, asesores financieros, quizás te han hablado de este error, que es comparar el dólar, el rendimiento en dólares, con la inflación de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que suelen decirte? Bueno, si tu rendimiento fue mayor a la inflación de Estados Unidos, ganaste plata. Si fue menor a la inflación de Estados Unidos, perdiste plata. Y parece un análisis muy sofisticado. A todos nos encanta compararnos con el gran país del norte. Pero tiene un error muy importante, y es que la inflación de Argentina no es la inflación de Estados Unidos. Sí, escuchaste bien, aunque estés comparando el rendimiento en dólares, la realidad es que nuestra inflación y la de Estados Unidos en dólares corren por carriles separados. Y eso me lleva al siguiente nivel de medir los rendimientos de las inversiones. Que en ese nivel el objetivo es vencer a la inflación en dólares o en pesos en Argentina. Y déjame que te muestre por qué sí este nivel es el que refleja el que deberías aspirar. Pensemos, por ejemplo, en el año 2024. En el año 2024 la inflación en dólares en Estados Unidos fue 2,94%. En cambio, en Argentina fue enorme la inflación en dólares. Acá te muestro la tabla en pantalla cómo calcularla. Simplemente dividís la inflación en pesos en Argentina, que fue 118%, eso más 1, dividido la devaluación del dólar MEP o dólar bolsa, que refleja cuánto es el tipo de cambio libre, que fue del 17%. Eso te lleva a que la inflación aplicando de forma matemática en dólar en Argentina fue del 86%. Imagínate, 86% en dólares versus 2,94%. Por eso no entendemos en Argentina cómo se quejan los norteamericanos de los aumentos de precios, porque realmente es un chiste comparado con lo que nos pasa a nosotros. Y ahí ves más claro por qué el nivel 3 es un error. Pero esto quizás pienses que es en muy corto plazo, fue que simplemente que hubo un cambio en el modelo económico muy brusco, que si lo ves más atrás no va a ser así. Bueno, déjame que te muestre en este gráfico que vas a ver cómo corre la inflación en dólares en Argentina. La inflación en dólares en Estados Unidos desde el año 2002 en adelante, y vas a ver que esta tendencia ha estado siempre. Por ejemplo, ahí vas a ver que en 2017 la inflación acumulada en dólares en Estados Unidos era 36%. Y en Argentina era 249%. Se habían separado muchísimo las inflaciones. Y después hubo unas grandes devaluaciones en Argentina y esa tendencia brecha empezó de nuevo a disminuir. Y ahora, de nuevo con estas bajas del dólar de las últimas semanas, vemos que esta brecha volvió a aumentar, que ya la inflación acumulada en Argentina es 241% y la de Estados Unidos 75%. Es decir, vemos que Argentina tiene mucho más inflación en dólares que Estados Unidos y que a su vez la tendencia no es constante en el tiempo. Si te gustó este video, hacenos saber en los comentarios, ponele me gusta, contanos acerca de cómo medís tus inversiones, si lo medís contra el dólar, si lo medías en pesos o si lo estabas haciendo de manera correcta y midiéndolo contra la inflación. Te vamos a dejar también aquí en las tarjetas nuestros servicios de cartera administrada en donde nosotros buscamos que la gente pueda construir un patrimonio a largo plazo. Y para eso, una de las partes vitales y que nosotros somos muy claros y muy transparentes en nuestra web es cuánto está rindiendo tu cartera. Ponele me gusta, hacele clic en la campanita y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.